Oda finalmente nos muestra todas las leyendas del antiguo mundo de One Piece, incluyendo a todos los miembros de los piratas de Rock, los piratas de Roger y los piratas de Kuja. Pero con ellos llega una nueva ola de secretos ocultos y detalles de traducción como el nuevo ataque de Roger Aramitama y su significado religioso, o el plan secreto de Jabek para obtener dos frutas muy específicas. Así que analicemos juntos este capítulo de One Piece. Sin embargo, antes de eso, quiero contarles que el peluche del globo terráqueo de la biblioteca de Aura está de vuelta. Si no lo sabían, hace un par de años lancé el peluche del globo terráqueo de la biblioteca de Aura, que ofrecía una recreación fiel al canon del mundo en forma de adorable peluche blandito, lleno de detalles ocultos, huevos de Pascua e islas por descubrir. Mucha gente lo compró y le encantó. Pero como algunos se lo perdieron esta vez, está de vuelta, pero con un color de mapa antiguo diferente, perfecto para combinar con el original o para conseguirlo si te lo perdiste hace 2 años. Sin embargo, al igual que el anterior, este peluche solo se producirá mediante financiación colectiva, lo que significa que necesitamos al menos 200 pedidos para que entre en producción y se fabrique. La campaña de financiación colectiva solo dura 10 días hasta el 15. Así que si te interesa, considera pedir tu peluche ahora mismo para recibirlo antes de que se acabe el plazo. Y no te preocupes, incluso si la campaña no tiene éxito, te devolverán el dinero. Así que literalmente no tienes nada que perder. Visita el enlace en la descripción de abajo para obtener tu propio peluche de Library of A y ayudar a financiarlo antes del 15 para que se haga realidad. Gracias. En la portada vemos a los piratas de Starhead superpuestos con los piratas de Roger, lo que enfatiza aún más el paralelismo entre Zoro, Sanji y Gaban. Zoro y son espadachines con cicatrices en los ojos, y era conocido como el Rey del Inframundo, a veces mal traducido como Rey Oscuro, mientras que a Zoro se le llama el Rey del Infierno. Por otro lado, Sanji y Gaban parecen ser bastante apasionados por las mujeres, aunque Gaban se volvió leal a Ripley después de casarse, algo que espero que Sanji también haga. Y como era de esperar, mientras que Sanji se inspira en Francia Gabin, también tiene un nombre francés que, según reveló Odin en el último SPS, fue tomado del actor francés Jean Gabin, escrito con una I. Detrás de Luffy está Nami, que no está del lado de ninguno de los dos, sino justo detrás de Luffy. Se podría argumentar que Oda sigue enfatizando la importancia de ella para Luffy, pero en lugar de ser una de sus alas término que se aplica tanto a Gaban como a Zoro y Sanji, ella es más bien como su cerebro o algo así. Aunque también se podría argumentar que a Oda simplemente le gusta dibujar a Namies grandes en ilustraciones a color. En su sombrero lleva la inscripción Bell, una referencia a Bellamy su madre. En Luffy están escritos los nombres del resto de la tripulación, incluyendo a Brook, quien curiosamente tiene el pelo teñido de rojo. Aquí al comienzo del capítulo vemos un reino Surin probablemente en la Grand Line, pero no llegamos a saber su nombre. Desafortunadamente se caracteriza por sus torres. Y si miras con atención, también puedes ver un gran puente a la derecha que se extiende desde ella. Todos los hombres de este reino han caído impotentes ante sus opresores, aunque finalmente esto también incluye a un hombre que parece estar durmiendo con un gorro de dormir puesto. Los responsables de estas agresiones parecen ser los piratas Kuja, a quienes este capítulo se refiere en su título como Idoru o ídolos, que son adorados por su belleza. Los vemos navegando en el mismo barco en el que luego veríamos a Hancock, que se llama el perfume Yuda, siendo llevado por 2 grandes serpientes. Uda que son tan venenosas que incluso los reyes del mar se mantienen alejados de ellas, permitiéndoles llevar el barco, junto con la ayuda de sus remos, a lo largo del tranquilo cinturón donde se encuentra su tierra natal.
El capítulo se refiere a ellas como provenientes de un neoningu, o país femenino, en término que ya se ha utilizado antes, por supuesto, en referencia al imperio del lirio amazónico, a modo de recordatorio. Aunque Amazon Lily es el nombre del país, la isla en sí se llama isla, mujer o isla de la mujer, si eso le resulta más conveniente, escrito como Neo Ashima en japonés. Ocasionalmente se usa el término lirio amazónico para referirse al territorio en su conjunto, como ocurre con otras islas. Como sabemos, los Kuja son casi idénticos a los humanos, pero tienen la peculiaridad de solo poder dar a luz a mujeres. Por ello, abandonan la isla al llegar a la edad adulta en busca de un pretendiente y luego regresan con una recién nacida para criarla como su hija. El país está gobernado por una emperatriz cuya posición se basa en el poder y la meritocracia. Aunque esto nunca se ha aclarado del todo, se da a entender ya que no vemos una relación directa entre muchas de las emperatrices y el hecho de que también sean capitanas de sus respectivas flotas las piratas Kuja, que realizan expediciones en el extranjero. Este capítulo nos presenta a una joven gloriosa, la actual emperatriz y capitana de las piratas Kuja, quien más tarde aparecería con el nombre de Anciana Neon y ayudaría a Luffy durante el arco de Amazon Lily. El nombre non probablemente se refiere a que ella repite constantemente, non sonando como una abuela, pero también es un juego de palabras con non-woman, el nombre de su isla, Neogashima. Su atuendo es bastante similar al de Hancock, un atuendo destinado a una emperatriz que incluso lleva el símbolo de Kuja, que simplemente significa 9 serpientes en japonés. Así que el logo lleva 9 serpientes dentro de una oveja que recuerda a un hijo, quizás una pista sobre los antiguos vínculos del culto con el pasado. Aquí, como vemos, al igual que Hancock, la belleza de Gloriosa era admirada por todos hasta el punto de que muchas damas se enamoraron perdidamente de ella. Una de ellas incluso llegó a afirmar que su corazón se declaraba en bancarrota. Hasta las serpientes a su alrededor se enamoraron de una belleza que superaba a la humanidad misma. Curiosamente, una de las Kuja se parece a Cosmos, una miembro actual de los piratas Kuja, pero dudo que sea tan mayor sin haber cambiado mucho, así que me pregunto si será su madre. También hay otra Kuja junto a Gloriosa en la página siguiente, que lleva una chaqueta abierta sobre el cuerpo. Una tendencia de moda que Reindo usaría más tarde en el presente. Toda esta escena de terror ayuda a desmentir la idea que algunos tenían de que era la fruta de Hancock la que hacía que otros se sintieran más atraídos por la belleza, pero como vemos aquí claramente, no era así. Su fruta tiene la capacidad de petrificar a otros con su encanto, pero la constante admiración que recibía de todos se debía únicamente a su belleza. Y lo mismo ocurre con Gloriosa. Sin embargo, ella no es la única tan admirada, pues si bien recibe muchas cartas de admiradores, muchas de las cuales parecen ser cartas de amor por los sellos que las adornan, Shiki recibe aún más cartas en una cesta mucho más grande. Quien se encarga de estas cartas es una joven tritoma que se convertiría en la futura emperatriz de Amazon Lily antes que Hancock. Como recordatorio rápido, en la actualidad, la emperatriz actual es por supuesto Boa Hancock. La que la precedió fue Titoma, quien anteriormente solo fue mencionada en un SPS, pero finalmente la vemos aquí en la historia. Luego, antes de ella, estuvo Shaki, y antes de ella, Gloriosa, y vemos aquí el período en el que Gloriosa fue capitana y Shaki vice-capitana, antes de que finalmente asumiera el mando, en un momento en que Shaki debería tener 20 años. Cada uno de sus nombres, como todos los de Amazon Lily, derivan de flores como el propio lirio amazónico. La flor de Gloriosa, también conocida como lirio lejano,
la flor de shakuyaku o pion, la flor de titoma o tridente rojo y la flor de Hancock, el lirio asiático. De hecho, que shakuyaku recibiera el nombre de una flor fue una clara pista sobre su identidad como auja mucho antes de que se confirmara. También vemos referencias a esto en este capítulo, ya que a pesar de que la palabra ídolo se pronuncia fonéticamente su lectura en kanji es takan no ana, que significa flores inalcanzables. Lo interesante es que se menciona que todas estas mujeres terminaron enamorándose y que Azer sufrió de mal de amores como consecuencia. El mal de amores es algo real. Si bien no se considera una enfermedad ni una infección, es un estado en el que las defensas y la fuerza del cuerpo pueden disminuir debido a la tensión psicológica de estar enamorado, especialmente si ese amor no es correspondido. En el caso de Hancock, por supuesto se trata de su amor por Luffy. En cuanto a Tritoma, no sabemos de quién se enamoró, pero sí sabemos que trágicamente el mal de amores acabó con ella y perdió la vida, razón por la cual Hancock finalmente tomó el relevo. Si retrocedemos aún más, en el tiempo podríamos suponer que el enamoramiento de Shaki fue real, ya que finalmente se casaron y se establecieron juntos en Shabondi. Aunque claramente con una relación bastante informal, dado que muchas veces simplemente desaparecían durante meses. Pero en cuanto a Gloriosa, ella afirmó haberse enamorado en su juventud, pero nunca supimos de quién hasta ahora. Su objeto de admiración no era otro que Gold D. Roger. Aquí lo vemos en todo su esplendor a bordo del Oro Jackson, que ya estaba en su poder décadas antes de que Tom siquiera comenzara a trabajar en el tren marítimo. Y de hecho, el barco ya poseía su misterioso huevo. Aquí, Roger aún conservaba su cabeza de paja y su espada Ace II, y se parecía mucho más a su hijo Ace. Llama a la escucha mediante un megáfono con su molde y Mushi, quien esencialmente se alimenta de su poder. Sin embargo, vemos a Shakuyaku emergiendo hasta su cráneo, hechizando fácilmente a varios miembros de la tripulación de Roger, incluyendo a Gandu, el coronel Mugren, Spencer, Rowing, Rangram, Donino, Max Marks y incluso a Gaben y Roger. El único que no se deja seducir por su belleza es el severo y serio Real, quien parece ser el único por quien ella siente afecto lanzándole un ataque y llamándolo Ryan. Esto se debe a que, por supuesto, estos dos terminarían casándose y ella continuaría llamándolo Raisin en el futuro, como vemos en Shabandi en su vagón fluvial hace mucho tiempo. Zero decía que Chucky había sido una pirata muy poderosa, y me sorprendería ver que logra vencer a alguien como Roger, aunque obviamente eso se debe a su belleza más que a una lucha justa. Vemos que su apariencia es bastante similar, considerando todo con las alas en las piernas sobre su cuello, que coinciden con las de su atuendo actual. Sigue fumando todo el tiempo, pero con el pelo más largo similar al de Hancock en la actualidad. Sin embargo, otro personaje se une a la contienda, Monkey D. Garp, quien según nos contaron persiguió a Roger en numerosas ocasiones. Pero si recuerdan, Shaki afirmó que en sus días como pirata, Garp también la había engañado bastante, algo que finalmente vemos aquí en acción. Sin embargo, hace 42 años poco después de este suceso, abandonó la piratería por completo. Y en todo caso, deberían haber pasado un par de años desde que decidió dejar su vida pirata para abrir el bar de estafas de Shaki en Shabandi, donde Roger se uniría a ella tiempo después de su muerte. Curiosamente, en una entrevista, cuando un fan preguntó si Shaki formaba parte de los piratas, cuya Ona eludió la pregunta y bromeó sobre una posible relación entre ambos, lo que me hace preguntarme si Shaki se unió a los piratas Kuja, aunque fuera brevemente, pero quizás fue Gloriosa quien se unió a ellos.
Tal vez esto llevó a que Shaki tomara el control de Amazon Lily durante ese tiempo y se convirtiera en la capitana de los piratas Kuja. Y esa es la conexión a la que Oda se refería. Mientras los dos huyen, vemos que Gloriosa sufre de síndrome de la lava y le duele el pecho por el rechazo de Roger. Shaki la llama Nan, que significa hermana mayor, lo que indica que son parientes y que Shaki es la hermana menor de Gloriosa. Mientras tanto vemos que Garp se parece mucho a Dragon y Luffy lleva su icónico traje blanco y ya era vicealmirante del cuartel general de la Marina. En este momento desata su icónico Genkutsu Meteor, que literalmente significa una escena en su lectura de Kanji Meteoritos de Nudillos, donde lanza balas de cañón con sus manos desnudas para causar un daño masivo que habíamos visto usar contra el Thousand Tsunoni cuando Luffy estaba tratando de salir de Water 7. Roger contraataca con un nuevo movimiento llamado Aramitama. Esta palabra es un término religioso del sintoísmo japonés que se refiere a uno de los aspectos que conforman el espíritu de un alma o deidad. En resumen, estos aspectos se manifiestan en el Aramitama, que significa espíritu violento, y el Nigimama, que significa espíritu apacible, entre otros. Uno representa la violencia y el otro la paz. Por lo tanto, tiene sentido que un ataque poderoso reciba el nombre del espíritu violento. Lo interesante es que esto es similar a su otro ataque, llamado Kamasari, a menudo traducido como partida divina, un término del antiguo japonés KIC que sirve como término religioso, que combina los kanji para Dios y evadir o repeler, y que originalmente se usaba para referirse poéticamente a la muerte o partida de un dios. Así vemos una profunda conexión entre los ataques de Roger y el sintoísmo, pero particularmente con el lado más violento y el concepto de matar dioses, lo que por supuesto podría vincularse con la idea de la Di y los dragones celestiales. Vimos a Roger y Garp enfrentándose ambos usando técnicas avanzadas de conquista hasta el punto de que ni siquiera se tocan. Curiosamente, Roger parece golpear a Garp hacia atrás con el lado romo de su espada, quizás porque no quiere matarlo, sino que simplemente quiere darle un buen golpe, lo que demuestra la amistad entre ambos. Hacemos un breve desvío de los días de Roger y Rock para ver qué pasa en Albath. Norloki intentó hacerse a la mar, pero casi se ahoga. Eda se enfadó porque sus rescatadores dudaron y le ofreció a Loki la oportunidad de vivir con ella, pero por desgracia, Loki desconfiaba tanto que no podía confiar en ella. Sin embargo, durante la aparición del espíritu, también vemos a un joven Meto, que como sabemos, eventualmente se convertiría en el camarero del bar de Edida, lo que nos hace preguntarnos una vez más qué le sucedió. Volviendo al lado de Rocks, pasamos a la isla pirata Hatinosu, que en ese momento la montaña aún no tenía forma de escuela, sino que se la describía como parecida a un pez. Han pasado varios meses desde el incidente de la ocupación de la isla del Loro y Jabag ha tomado el control de Hachosu. Un hombre aparece en la isla pirata con una capa y un hacha plateada. Parece ser bastante delgado y pequeño. Sin embargo, después de que un pirata intenta darle una patada, de repente crece hasta alcanzar el doble de su altura y se vuelve mucho más musculoso que al principio. Su pequeña mano se transforma en un puño, lo suficientemente grande como para agarrar por completo la cabeza del hombre. Esto no parece una perspectiva descabellada, sino más bien el poder de una fruta del diablo bastante similar a una que ya hemos visto. La fruta del diablo de Or. Esta fruta, aún sin nombre, una de las pocas que todavía no lo tienen, parece actuar como karma transformando el daño recibido en fuerza, lo que permite a Aruj aumentar de tamaño y musculatura, algo que encaja con la personalidad de Uru, basada en la religión y el karma. Me pregunto si en este caso, esto se acumuló previamente, o si demuestra un mayor dominio de la fruta, pudiendo usarse incluso tiempo después. El individuo que posee este poder
resulta ser un asesino llamado Ko, quien lleva el mismo epíteto que Shiki de Goku, que como recordarán del video anterior, es un término que se usa a menudo para referirse a la Yakuza y al crimen organizado, lo cual tiene sentido ya que uno de los otros piratas lo llamó rival de Shiki. Como era de esperar, él también viste un kimono con un estampado de hachas y tiene un gran tatuaje de un hacha en el pecho muy similar a un tatuaje de la Yakuza. El motivo del hacha también se ve en sus gafas de sol, así como en su barbilla en una cicatriz bastante similar a la actual cicatriz de Drake. Pero me pregunto si es solo una coincidencia o si estamos ante otro caso de Nepois. El motivo del hacha debería ser una pista importante, ya que como se nos dice, este es el hombre que más tarde sería conocido como Gimu, que significa hacha de plata, a quien Sangoku citó hace 6 años como uno de los miembros famosos de los Espíritus del Rock, junto con Oku, haciendo finalmente su debut después de todos estos años. Su icónica hacha de plata puede verse aquí, aunque parece haber aumentado de tamaño con él, también al igual que su ropa. Supongo que algunos se preguntan si el zombie general, que empuña el hacha de plata, visto en Thriller Bark, también podría ser él. Su nombre Kyo se escribe con el kanji Kyo, que significa malvado perverso, o encarna el concepto de mala suerte. De repente 2 enormes agujeros brotan de la montaña, siendo Jabek quien quería crear un espacio para una vista panorámica, formando las montañas con una forma icónica como una calavera pirata. Jabek declara que desea apoderarse de 2 frutas Delfos. Afirma que una de ellas debería estar en Elbaf, que casi con seguridad es la legendaria fruta de la muñeca que supuestamente comió Loki, pero afirma que solo demostrarían su verdadero valor cuando Harold la comiera, lo que sugeriría que funcionaría mejor en manos de un gigante o simplemente en manos de alguien realmente fuerte como Harold. Así que Jabek quería ser devorado por alguien tan fuerte como él. Pero después de eso, el capitán John L., otro pirata legendario al que Buggy tanto admiraba y del que quería encontrar su tesoro, afirma que necesitaban encontrar a la Gala el ejército de gigantes que empuñaban martillos del que hablamos hace un par de capítulos, dado que Jabach ya tiene acceso a Albath, la forma en que lo menciona diciendo, y entonces debemos encontrar a Gala. Parece implicar que Gala tiene la clave de la otra fruta, pero ¿de qué manera funciona eso? Realmente no lo sabemos. Big Mom, que en ese momento solo era conocida como Sherlock Lind Elin la Pirata, dice que hizo que su red de inteligencia investigara el asunto, refiriéndose al vasto naguar que la vimos usar durante Whole Cake Island, pero no pudo encontrar mucho sobre ellos. Probablemente debido a que Galila ahora aparentemente está en Punk Hazard, su chef principal y socia, con la que comenzó la tripulación. Si recuerdan, se pregunta si están muertos, ya que no pudieron ser revividos, algo un tanto irónico considerando que muchos de los miembros de los Piratas de la Roca fueron asesinados y luego revividos. Pero Lillian le dice que deje de hablar de ensoñaciones, una frase bastante similar a su icónica frase de «deja de soñar», que usa muchas veces a lo largo de la serie. Dada la importancia de esta duología de frutas, lo primero que viene a la mente es sin duda la Gonomi y la deliciosa Nomi. Y considerando que muchos hemos estado especulando que la primera podría ser la fruta que estaba destinada a Alb, y que Loki posiblemente nunca la comió, terminando en manos de Shanks, y luego en manos de Luffy. La otra, la deliciosa Nomi, sería bastante apropiada dada la ambición de Barba Negra por obtener también esa fruta. Pero ¿por qué querría Jabek ambas cosas? ¿Y por qué son tan esenciales para derrotar a Marija? Como mínimo una de estas 2 frutas es casi con toda seguridad. El tesoro nacional de Hachinosu, que si recuerdan se insinuó fuertemente durante el incidente del Valle de los Dioses, como se vio en el flashback de Kuma,
que los dragones celestiales se habían llevado el tesoro nacional de Hachinosu como premio por el viaje, lo cual es una de las razones por las que Rox terminó irrumpiendo en el Valle de los Dioses para recuperarlo. Esto quedó fuertemente implícito en lo que dijo el espíritu de la roca en ese capítulo, que era una de las frutas del diablo encontradas allí, que sería o bien el Wunomi, modelo serio, que Big Mom le dio a Kaido, el Nikunomi, que Kuma comió, o posiblemente otra fruta que no es ninguna de las dos, pero apostaría fuertemente a que una de las dos frutas de las que habla Rox aquí es de hecho la fruta que terminaría en el Valle de Dios, y probablemente no la que está en Alb, suponiendo que nunca salió de allí hasta el incidente con Harold hace algunos años. Entre esas, al menos me pregunto si legítimamente podría ser simplemente el Nikunomi. Puede que no parezca tan poderoso, pero piénsalo. Para invadir Marihoa Yai, entrar en ella, usar los poderes del Nikunomi podría permitir enviar potencialmente un ejército entero. De hecho, hablando de Kaido, quien se unió a la tripulación este mismo año, suponiendo que aún estamos 44 años atrás, como se afirmaba en el capítulo anterior, fue entonces cuando Jabak tomó el control de Hachoso, lo cual se describe aquí como un evento reciente. Kaido debería tener 15 años a estas alturas, a pesar de aparentar más edad debido a su enorme tamaño. Mientras que Big Mom tiene 24 años y Barba Blanca 30, Kaido sugiere simplemente matar a Harold. Pero Jabek se enfada y lo llama amigo, aunque usa el término Dachi, una abreviatura de Tomodachi. Esa es una forma más informal de llamar a un amigo, como la palabra inglesa pal, que curiosamente es el mismo término que Luffy también usa actualmente para referirse a algunos de sus amigos que no son Nakama. Esto sin duda añade más ambigüedad moral a Jabek, un personaje que no es tan despiadado con todos como aparenta, sino solo con sus enemigos. También interviene en la conversación un hombre corpulento llamado Barbel, un pirata y Namazu, o hombre pez bagre, lo que explica su bigote parecido a la piel de un bagre. Parece ser bastante grande y lleva un collar similar al de Asus, aunque no se le mencionó por su nombre. Anteriormente lo vimos de manera similar durante el incidente de God Valley, apareciendo entre los Rock Spirits. Aunque en ese caso, aunque tenía el icónico bigote así, que claramente era él, le faltaba el pelo aparentemente afeitado, a menos que fuera un error por el olor o algo así. Su nombre Barbel se refiere a la barra utilizada para levantar pesas, pero curiosamente este nombre es bastante similar al de Sunbel, el otro pescador de los piratas de Roger, que tiene una apariencia bastante similar a la de Barbel, lo que sugiere que los dos podrían ser hermanos o tal vez estar conectados de alguna manera, y así se formó esta enorme reunión de piratas, pero él es posiblemente la tripulación más poderosa que jamás haya existido. Edward Newgate, Shiki Buckingham, Stussy Oluku, Don Marlin Ganzu, Charlotte Lynn Leon, Strossen Kaido, Capitán John Barbel, y más tarde Kiel Gloriosa, Gilbastar y muchos más. Rox Deja tiene una visión y declara que les mostrará la cima del mundo. Estas mismas palabras fueron las que realmente impulsaron a Luffy a alcanzar la cima, pero son palabras que para cada uno tienen un significado muy diferente sobre lo que hay en la cima del mundo.